segunda parte de esta clase de hormigón con fibras para diseño de secciones rectangulares. Soy el ingeniero Diego Caradini. Aquí en el email, cualquier consulta que les surja de esta clase me pueden mandar. Bueno, la clase la voy a distribuir en una breve introducción de las fibras, más o menos un repaso de lo que vieron recién con Antonio, y un recuento de cómo hay que hacer con cada uno de los dos reglamentos que vamos a ver para calcular la resistencia nominal de una sección de hormigón simple o de hormigón con fibras. Bueno, ustedes vieron con Antonio en la primera parte y en las clases anteriores que el tema de hormigón con fibras está analizado más que nada en este reglamento, en este código modelo de orientación europea. Si uno va a ver el ACI, el último ACI tiene un renglón de un capítulo que dice algo de fibras, pero no, la verdad que no dice nada. Y si quiere buscar alguna recomendación de esas que tiene la biblioteca del ACI, encuentra artículos del 96, del 88, o sea, todavía no tiene nada actualizado para el diseño de secciones con fibras. Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es más o menos, o intentar adaptar lo que propone el código modelo a cómo tendríamos que usarlo si lo quisiéramos usar con el cálculo del ACI. O bueno, el CIRSOC actual que está basado en la normativa ACI. Lo que vamos a analizar es la resistencia nominal de secciones con y sin fibras, con fibras recicladas o con fibras industriales. Bueno, para los que saben, los que alguna vez calcularon algo con ACI o con el reglamento CIRSOC actual en vigencia, para determinar la resistencia nominal a flexión de una sección, uno plantea, tiene su sección con altura total H, altura útil D, que es la distancia entre la fibra más comprimida y el baricentro de la sección de acero, distancias D', que van a ser entre los baricentros de las armaduras y las fibras o la más comprimida o la más traccionada del hormigón, un ancho de la sección PW si es sección rectangular. Uno propone un plano de falla, el ACI fija la deformación última a compresión del hormigón a flexión en 3 por 1000 y lo único que hace es, bueno, todo queda ahí y gira alrededor de un punto que queda determinado por la profundidad del eje C. Una vez que uno propone su plano de falla, a través de las relaciones constitutivas de los materiales, obtiene este diagrama de esfuerzos internos. Casi siempre, o sea, uno en el hormigón puede usar si quiere las relaciones más complicadas de parábola rectángulo, parábola trapecio, cualquiera que pueda demostrar si se animan a demostrar alguna, o usar la que propone, que es la más fácil de todas, que es el bloque equivalente rectangular, que tiene una altura de tensión alfa 1 por F'C. F'C, lo que les dijo Antonio hace un ratito, es la resistencia característica del hormigón definida con un percentil del 10%. La altura del bloque de tensiones queda definido por beta 1 por C, que era nuestra altura de eje neutro. Y para completar la fuerza de compresión, que para el equilibrio uno tiene que multiplicar por el ancho de la sección. Si uno tuviera acero comprimido, la fuerza de compresión en ese acero comprimido va a ser la sección de acero comprimido que tenga por la tensión a la que esté sometida ese acero, que va a surgir de acá analizar esta relación de triángulos y ver, bueno, cuál es la deformación específica de la que tiene el acero comprimido, lo multiplica por E, por el módulo de elasticidad del acero, si
está por debajo de la deformación de fluencia, y si no, es la tensión de fluencia del acero. Lo mismo hacemos para el acero traccionado. Va a ser la sección de acero traccionado por la tensión del acero traccionado, que también va a quedar definido una vez que nosotros proponemos el plano de falla. Todas estas dimensiones quedan definidas por las relaciones de compatibilidad. Alfa 1, el reglamento CIRSOC lo define 0.85. La clase pasada ustedes vieron que si van a usar hormigón de alta resistencia, ya tienen que corregir ese valor. Y el beta 1 se los hace dependientes de la calidad del hormigón con estas relaciones que pone fijo 0.85 hasta para hormigones igual o de menor calidad que H30 y una relación lineal para hormigones de mayor calidad. De vuelta, si tienen un hormigón de alta resistencia no hacen nada. Bueno, no hacen nada. Ya va a llegar el momento que van a tener que cambiar ese plano. Una vez que ustedes fijan el plano, calculan las fuerzas. Para determinar la resistencia nominal, lo que tienen que hacer es multiplicar cada fuerza por algún brazo. O sea, por lo general nosotros, más que nada, ya lo veníamos haciendo con el reglamento anterior, para hacer el equilibrio de las secciones, por simplicidad, tomamos siempre momentos respecto de la armadura traccionada. Entonces definimos el brazo JDC como la distancia entre la fuerza de compresión del hormigón y la armadura traccionada. Y el JDS, si tenemos armadura comprimida, que va a ser la distancia entre las armaduras. Bien, ahora, ¿cómo hacen? Nosotros en CIRSOC más o menos lo conocemos. ¿Cómo hace el eurocódigo? Lo mismo. Tiene su sección, la misma va a ser. Uno propone su plano de falla, donde la única diferencia, además de la nomenclatura, es que la deformación última en el hormigón, por tratarse de una sección de sometida a flexión, va a ser 3,5 por mil en vez del 3 por mil que teníamos nosotros. Una vez que hace eso, de vuelta, uno propone el plano y le queda automáticamente definido con las relaciones constitutivas cómo son los esfuerzos internos. Para el hormigón vamos a adoptar también un bloque rectangular de tensiones de altura eta por, no se ve nada acá, por FCD, que es la resistencia de diseño del hormigón. La altura del bloque de tensiones va a ser lambda por X, X es nuestra profundidad de neutro. Lambda es una relación, vendría a ser el beta 1 del reglamento a seguir o CIRSOC. Eta vendría a ser el alfa 1. Pero, o sea, en ese punto no cambia nada, cambia nada más que la definición de esas dos cositas. Las fuerzas vuelven a ser la fuerza de compresión en el acero, la tensión del acero por la sección del acero comprimido, la fuerza de compresión en el hormigón, de vuelta, el volumen de ese bloque rectangular de tensiones. El acero traccionado lo mismo, la tensión del acero traccionado por la sección del acero traccionado. Y una vez que uno tiene este plano y consigue que las fuerzas internas estén en equilibrio, ya determina la resistencia nominal a flexión como cada una de las dos fuerzas de compresión por el brazo elástico a la armadura traccionada. Un comentario, digo, como le dije antes, una diferencia es que el SI o el CIRSOC utiliza la resistencia sin, digamos, que son resistencias últimas. En cambio, el eurocódigo son resistencia última minorada por los coeficientes parciales. Eso. Perdón. Les acaba de spoilear la resistencia de diseño del hormigón. El reglamento ya no es la resistencia característica, sino que es, bueno, la resistencia característica afectada por el alfa 1, digamos, dividido el coeficiente parcial, que para el hormigón lo toma 1,5. La resistencia de diseño del acero, la resistencia característica
la resistencia de acero, la tensión de influencia característica del acero dividido el coeficiente parcial. Esto tiene que ser gamma S, corríjanlo por favor, no puedo ver. 1,15. En general, bueno, F y K se está refiriendo a las resistencias características definidas, sobre todo en el hormigón, con otros percentiles que el ACI. Hay que tener cuidado con eso. Uno no puede comparar resultados de un hormigón H30 para ACI o para Eurocódigo porque no son el mismo hormigón. Bueno, un poco de generalidades del hormigón reforzado con fibras de acero. Yo acá les voy a hablar de hormigón con fibras de acero porque es lo que estuvimos ensayando, pero en realidad el reglamento no dice que esto vale solo para acero. Esto es hormigón con fibras. En general, ¿cómo hay que hacer para sacar los valores que necesitamos para el diseño de la sección? Bueno, paso 1. Diseñamos la mezcla. Esto todavía falta la parte comercial, a ver cómo se define, si uno pide una mezcla o la hormigonera propone su número de mezcla y las vende. Esto por ahora no nos interesa. Uno elige la mezcla y tiene que hacer ensayos obligatoriamente para determinar las resistencias residuales. Eso porque cada mezcla da valores distintos y todavía no hay nada estandarizado como para poder decir tiro tanta mezcla, tantas fibras de tal característica y me da esto. Como si podemos medio decir con el acero y el hormigón. Más con el acero que el hormigón. Uno hace su ensayo, en este caso tanto el ACI como el código modelo, el ensayo de 3 puntos a flexión, se lo describió Antonio. Se obtiene un gráfico más o menos así. Se obtienen las resistencias residuales FR1 y FR3 con esta fórmula, donde FR1 está definida para una apertura de 0,5 milímetros, FR3 para una apertura de 2,5 milímetros. Les da, el reglamento les da la expresión de cómo, una vez que tienen su gráfico, como lo tienen, eso lo explicó Antonio. Y una vez que ustedes para cada ensayo determinan la resistencia residual, lo que tienen que hacer es llevar esos valores a resistencias características. ¿Cómo es eso? Bueno, también de vuelta el valor medio de los ensayos y ajustado por un valor, un cierto número por el desvío estándar de los ensayos. Entonces ya vemos acá directamente que, al igual que les va a pasar si ustedes fabrican caseramente un hormigón, dependiendo de la cantidad de ensayos que ustedes hagan, los valores que van a obtener son distintos. ¿Hay algún requerimiento de cantidad de ensayos mínimos para sacar los valores? No, aconsejan mínimo 6. Eso, bueno. Aconsejan, pero no hay un mínimo. No hay un mínimo porque quizá por la que vemos después podemos... Cuando mostrás la tabla de KX. Quizá de ahí se puede deducir que mínimo 3. Sí. En un ensayo, en un laboratorio siempre ensayamos mínimo 3. De cualquier cosa 3. De ahí para arriba de todo lo inferior. O sea, de la tabla de KX, sí, que vamos a ver después, pues cuando llegamos vamos a documentar. Bueno, una vez que tienen los ensayos, la mezcla y las resistencias características, ustedes para acá en el diseño, igual que hicieron con el hormigón o con el acero, en el caso ese que podían usar acero con hardening, ustedes tienen que elegir una relación constitutiva para las fibras. O sea, pueden elegir una relación rígido-plástica que toma un único valor y lo corta cuando se alcanza la apertura de fisuras última, o el modelo bilineal, tanto para endurecimiento o para ablandamiento, que
de vuelta toma dos valores en este caso y los corta también cuando se alcanza la apertura de fisuras óptima. Para el modelo rígido plástico, el valor que define toma la resistencia R3 característica, la divide por 3, y el modelo bilineal toma la primera de las resistencias que calculamos, la multiplica por 0,45 y después les hace una relación lineal para calcular la tensión residual última en función de FR1 y FR3. O sea, estos tienen en cuenta la forma del diagrama. Les pide que ustedes tengan definido cuál va a ser la apertura de fisuras última que apuntan. Y además les dice que, bueno, en el caso que esta cuenta de acá les dé menor que 0, que puede pasar, limítenlo a 0. Si la tensión residual última les dio menor que 0, eso sería una compresión, bueno, lo toman 0. El valor de W, la apertura última de fisuras, puede ser un valor de diseño que ustedes elijan. Y si no, lo que les dice es que pueden tomar un valor de, bueno, el que corresponde a una deformación última. ¿Cómo convierte apertura de fisuras con deformación? De vuelta, con Antonio. La apertura de fisuras dividido, ahí dice multiplicado, es dividido por, ¿no? Dividido el largo característico de las fibras que está en la otra fibra. ¿Cuál es la deformación última que les dice para las fibras? Bueno, si ustedes tienen una distribución donde el eje neutro cruza la sección, tomen 2%, eso va a ser a punta de flexión, y si están en caso de tracción pura o tracción con excentricidad, tomen 1%. Además, les dice que no tomen un valor de apertura de fisuras último mayor que 2,5 milímetros. Entonces, bueno, acá queda la expresión de cómo tienen que calcular el W, salvo que ustedes quieran adaptar un valor menor. Nosotros lo que vamos a hacer es, como les dije antes, vamos a plantear uno de los dos modelos constitutivos, vamos a calcular el valor del W y lo vamos a cortar la resistencia a tracción del hormigón con fibras cuando se alcance la deformación última en las fibras. ¿Cómo queda eso para el modelo rígido plástico en Silsoca CI? Tiene su sección de hormigón con fibras. Para calcular la resistencia nominal, plantean el plano. En este caso, el epsilon FU va a depender de casi todo, va a depender de qué tipo de fibras se estén usando, porque depende, bueno, los valores de adentro de como D, va a depender de si usan el modelo rígido plástico o el bilineal. Este epsilon FU les puede caer adentro de la sección o afuera de la sección, o sea, eso va a depender de cada caso, cada número. Ustedes tendrían que ver dónde les cae para saber cómo es este diagrama. Una vez que plantean el plano, de vuelta las relaciones constitutivas, la parte de hormigón y acero lo vimos antes, no me voy a meter más con esos temas. Para las fibras, para el modelo rígido plástico, lo que les dije, toma un único valor, la resistencia FTU, que es la última residual, y lo lleva constante hasta el valor que se alcanza epsilon FU. Acá está como era la resistencia última residual,
la FR3K dividido 3. El XU, bueno, vale lo mínimo de si se alcanza la deformación específica última de las fibras, o la altura total de la sección menos la altura del eje neutro, que sería toda la parte traccionada que le queda de la sección. La fuerza, una vez que tienen eso, la fuerza de tracción en la parte traccionada del hormigón con fibras vale la tensión del hormigón con fibras por la altura que tienen, digamos, que pueden tomar trabajando a las fibras en tracción, el XU, por el ancho de la sección. Una vez que, bueno, ustedes plantean los planos, se fijan la fuerza de compresión en el hormigón, la fuerza de compresión en el acero comprimido si tuvieran, la fuerza de tracción en el acero y la fuerza de tracción en las fibras. Proponen planos hasta obtener el equilibrio, y una vez que tienen equilibrio, para determinar la resistencia nominal de la sección, tienen que multiplicar cada fuerza por su brazo, en este caso hasta la armadura traccionada. Para las fibras, tiene esta expresión, va a ser H, altura total, menos el D', con eso obtienen el D, menos la altura del eje neutro, menos la altura de este bloque dividido 2. O sea, genéricamente va a ser esta distancia que tengo acá. Esto, para el caso bilineal, le va a cambiar un poquito la expresión. Para el model code, lo mismo. En este caso, lo que tienen que hacer es reducir acá para una resistencia de diseño, lo reducen por gamma F, que el gamma F, el coeficiente parcial del hormigón traccionado con fibras, lo toma igual que el hormigón en compresión con fibras, o sea, 1,5. La expresión del XU no cambia, la expresión de la fuerza de las fibras tampoco cambia, la expresión del brazo que van a tener, el brazo elástico interno de las fibras tampoco cambia. Y para el modelo bilineal, para determinar la resistencia nominal, es eso, no tiene ninguna otra cosa. Para el modelo modelo bilineal, plástico, perdón. Para el modelo bilineal les define dos valores, el FTS y el FTU. Las dos expresiones se las dije antes, acá están repetidas. Tiene este esquema, uno toma el FTS y el FTU y tiene una recta. Pueden definir ustedes un módulo descendente del hormigón cuando está en tracción con esta expresión de acá. Es aproximada porque, bueno, ustedes, si a esto lo dividen por el módulo de elasticidad del hormigón, obtendrían un epsilon ahí, pero es muy pequeño, entonces es una corrección que puede ser que esté más. Con esta expresión ustedes obtienen el módulo descendente del hormigón. Para calcular la tensión para cualquier apertura de fibras, a la resistencia residual FTS le restan este valor, lo limitan a que sea mayor que 0 y ahí obtienen para cualquier apertura de fibras cuál es la resistencia residual que corresponde. ¿Esto por qué lo digo? Porque, bueno, ustedes tenían que cortar el diagrama para el WU, que el WU dependía del valor de diseño, de que se alcance el 2%, pero el 2% con el LSS, que era el largo característico de las fibras, también depende de cada caso. Y además 2,5 milímetros era la tercera limitación del W. Para todo lo que esté por abajo del epsilon FU lo vamos a tomar igual así. ¿Cómo queda eso para el CIRSOC? De vuelta, esto ustedes plantean el plano,
relación constitutiva, pueden tener esto, o sea, del punto 0 del eje de altura del eje neutro, pueden subir, no cambia mucho. Esto suben con el módulo de elasticidad del hormigón hasta alcanzar el valor de la resistencia FFTS, que es la primera que define el modelo bilineal. Y de ahí bajan con pendiente. La pendiente de esto es el épsilon descendente que definimos hace un ratito, hasta lo que pasa. Puede ser que si el épsilon F1 les cae afuera de la sección, tienen toda la parte traccionada que pueden considerar que aporta resistencia. Si en algún punto el épsilon F1 les cae dentro de la sección, tienen que cortar su diagrama y ahí se alcanzó un valor F de FTU. Les puede pasar por cómo es la relación FR1 y FR3, que esto en vez de ser un trapecio, o sea, un triángulo. Entonces también tienen que tener en cuenta ese caso. En este caso, bueno, la fuerza de tracción la pueden calcular aproximada con esta expresión, que es la sección, o sea, el volumen de tensiones de este trapecio, sin tener en cuenta esta partecita hasta alcanzar la primera de las tensiones residuales. El brazo elástico también, digamos, una expresión genérica, la altura útil menos la altura del eje neutro, menos la distancia alfa GF, que va a ser la distancia al baricentro medida respecto del eje neutro. Para el Model Code tienen ahí la expresión, no cambia nada, salvo que de vuelta a las tensiones residuales FFTS y FFTU, a las dos tensiones residuales que define el modelo, las tienen que afectar por el coeficiente de seguridad parcial gamma F, que vale 1,5. Acá en estas dos filminas que siguen tienen un cuadro paso a paso de cómo tienen que hacer para, de cero, una vez que tienen la mezcla, todos los pasos para determinar la resistencia nominal. Tengan en cuenta esta expresión de acá, que es como la primera antiintuitiva que me pasó. Cuando ustedes agregan, tienen un hormigón con fibras, la fuerza de tracción de las fibras les tienen que estar restando a la resistencia nominal del hormigón. Eso no implica que dé menos resistencia nominal, pero bueno, tengan en cuenta que hay que restarlo y una cuestión de símbolos. Para el ACI, lo que vamos a hacer, esto no está demasiado definido, en las recomendaciones ACI todavía dice que está en discusión. Una vez que tenemos la resistencia nominal, la tenemos que afectar por el coeficiente de seguridad, de vibración, de resistencias phi, que va a seguir dependiendo de la deformación última, o la deformación epsilon t en la fibra más traccionada de acero. Si bien uno pretende que agregando fibras obtenga una ruptura más dúctil de la pieza, lo vamos a dejar como está, vamos a dejar que dependa de epsilon t, y la resistencia de diseño va a ser el phi por la resistencia nominal que ustedes calcularon. Sí. No sé si todos, digamos, se dan cuenta que la realidad es que de todos estos hormigones que vimos, no hay reglamentación vigente absolutamente clara. O sea, esta es una decisión que de alguna forma está, una recomendación que está haciendo, digo, desde haber estudiado el tema a que se adopte ese coeficiente. O sea, son cosas que recién se están empezando a discutir y bueno, que es importante hacerlo para llevarlo a la práctica de una buena vez. Y la segunda cosa que quería decir era que cuando ustedes consideran la barra de armadura,
están dando por sentado que la barra está bien anclada en esa sección, a la izquierda y a la derecha. Para poder hacerlo de las fibras, ustedes tienen que asegurar que para esa deformación la fibra está anclada a ambos lados de la posible fisura que hay ahí. Y para eso hay unos ensayos de adherencia y unos estudios que no están involucrados en el cálculo que usan estas recomendaciones reglamentarias. Y nosotros de alguna forma consideramos que de alguna forma habría que meterlo en algún lado, ¿sí? Como que le falta trabajo a estas cosas. Pero bueno, hemos avanzado. Bueno, yo puedo hacer un comentario. Como ustedes saben, el coeficiente phi, digamos, tiene de alguna forma tiene que ver, digamos, mide la deformación epsilon con t, digamos, de alguna forma tiene en cuenta de la ubicación del eje neutro. Cuando más el eje neutro baja, digamos, nos estamos acercando a lo que en el CSOC se habla digamos, estamos perdiendo la falla controlada por tracción y estamos yendo hacia una falla frágil. Ahora, al agregarle fibras, uno es como que estaría sobrearmando. Entonces resulta raro que al agregarle fibras vamos a tener una sección menos dúctil. Yo de eso no me asusto mucho, porque para mí hay una ductilidad material. O sea, el hormigón con fibra es más dúctil, pero eso no quita que la sección en términos de ductilidad de sección sea menos dúctil. De hecho, la curvatura útil se... Claro. Con la fibra. Claro, no, digamos, el eje neutro baja, entonces se reduce. Pero eso también después, yendo un paso más adelante, eso no quita que la rótula plástica puede ser más ancha. En términos de... Y ahí sí vamos a ductilidad de frame. ¿Cómo aseguramos que la fibra está trabajando efectivamente como para apostar a que esa fuerza existe? Porque cerca del eje neutro seguro existe. Ahora, más cerca de la armadura, no estoy tan seguro que existe. Depende de la abertura de fisura y Claro, depende sí. del aspecto radio de la fibra. Sí. Ese es el. O sea, son todas... Claro, entonces si en el reglamento no se mete esa consideración, como que no lo estoy probando. No me estoy asegurando nada. O sea, es como decir, bueno, podemos usar esto, pero la realidad es que para usar esto habría que poner como una serie de condiciones. Así como hablábamos en agrado reciclado, bueno, ciertas condiciones. Acá habría que decir, bueno, mira, la fibra tiene que tener tal relación de, o sea, longitud, o sea, ciertas condiciones de adherencia. Además, la distribución de las fibras de la pieza de hormigón tendría que ser homogénea, o sea, tendría que asegurar una serie de condiciones que no son tan fáciles de identificar. Mejor explicar la longitud de anclaje de una barra de armadura o decir, bueno, es 1 metro a la izquierda, listo, está claro. En las fibras no es tan fácil. Ustedes saben que hace bastante que venimos estudiando fibras, son como 5 años. En lo que es investigación se ha hecho un montón, hay paper, hay de todo. Lo que es reglamentación, la mayoría te hablan de cómo hacer, cómo diseñar, cómo considerar el código modelo, ¿verdad? Después a la hora de meter números no encontramos nada. Hasta ahora no hay nada. O sea, es teórico. Entonces todo eso lo que van a ver hoy con... Pero por lo menos hay algo. En reciclados no hay nada, en alta resistencia. Mejor no buscar un... Bueno, acá lo que dibujé era por qué es que obtenemos, o sea, lo que está en negro es la sección, el plano que les da si ustedes tienen acero traccionado o barras de acero común. Cuando uno agrega la fuerza a las fibras, le aparece esta fuerza de tracción en las fibras que, bueno, sumada a la fuerza que ustedes tenían en el acero, pide que el equilibrio se complete con más fuerza de compresión en el hormigón, por lo cual les baja con la línea punteada la cabeza comprimida, y como el reglamento toma por hipótesis, tanto en el Eurocódigo como en el ACI, que
los planos quedan fijos en la parte de compresión del hormigón. Esto implica que el plano se mueva hacia la derecha y se reduzca la deformación específica que hay en el acero. Por eso que numéricamente a usted les puede pasar que una sección que está perfecta con hormigón simple, cuando le ponen fibras, obtienen que está más cerca de la falla controlada por compresión que antes. Bueno, ese tema del FI sigue en discusión, cómo hay que adaptarlo. Nosotros lo dejamos como está por ahora, dependiendo de lo que dé la hacer. Esto es cierto, va a bajar la deformación de abajo, pero la ductilidad no, aunque desciende el eje. Después les hacemos la propuesta de cómo calcularlo con el eurocódigo. Hay alguna pequeña diferencia en los valores de inicio, del arranque. Estos métodos, les digo, no encontré la forma de hacerlo de cálculo directo. O sea, en los dos casos tuve que recurrir a un cálculo iterativo para los planos porque todo depende de todo. O sea, si ustedes tienen un acero, les va a cambiar el largo característico, las fibras hacen que cambie todo, cuando una vez que mueven el eje neutro les cambia la fuerza en la fibra, la fuerza del hormigón. O sea, no es tan directo como tener un solo bloquecito y listo, como es con el ACI, con el hormigón simple. Entonces, si alguno se interesa y lo va a programar, les recomiendo que planteen un proceso iterativo y lo resuelvan así. Y si no, me pasan el Excel. Bueno, entonces yo les planteo ahí como los pasos para determinar la resistencia nominal. Ahora lo que voy a hacer es, para esta sección, una sección de 20 por 60 con 4 barras del 16, hecha con hormigón H40 y acero Adeni 420. Voy a ver qué pasa si le agrego fibras. Los parámetros ACI que voy a necesitar va a ser el alfa 1 0.85, el beta 1 0.78 más o menos, y voy a usar una deformación última en el hormigón a compresión de 3 por minuto. Los parámetros que voy a usar que uso en el modelo FIRB Model Code: alfa C sub C 0.85, eso para afectar la resistencia característica del hormigón y llevarlo a la resistencia de diseño. Eta me da 0.8, lambda me da 1, los coeficientes de seguridad parcial 1.15 para el acero, 1.5 para el hormigón en tracción o compresión. Esto implica que la resistencia de diseño del acero, la tensión de influencia de diseño del acero va a ser 36,5 megapascales y 2,3 megapascales en el hormigón. Son valores. ¿Por qué uso ese hormigón y ese acero y todo eso? Porque voy a usar unos ensayos reales que hicieron estas personas. El ensayo tiene el defecto o el problema que se hicieron 3 ensayos para cada una de estas mezclas de hormigones con fibras recicladas con 45 kilos por metro cúbico, 60 kilos por metro cúbico y 90 kilos por metro cúbico. Se usaron las mismas cantidades pero con fibras industriales, y acá tienen el gráfico de las resistencias medias que se obtuvieron en esos ensayos. Fíjense que las fibras recicladas son bastante plásticas, lineales. Las fibras industriales tienen un pico y después son muy softening, digamos, con mucho alargamiento. Acá les incluyo la tabla que tiene los valores medios y los coeficientes de variación de esos ensayos.
¿Por qué? Acá está el por qué tienen que usar ensayos para todas las mezclas que hacen ustedes. Fíjense, los coeficientes de variación. Para estos 3 ensayos me dio 25%, 14%, 30%, lo cual es horrible. O sea, es un material que tiene ese coeficiente de variación, da lo que da. O sea, te puede tocar todo, ¿no? Estos valores tendrían que estar en 10% o muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, para obtener con estos valores la resistencia característica, voy a usar esta expresión, la resistencia media por 1 menos el K por el coeficiente de variación, donde el K, salida de esa tablita, va a ser el ajuste a los percentiles. Acá es la primera de las trampas que tengo en este ejercicio. Como no voy a comparar en ningún momento lo que da con ACI contra lo que da con Neurocódigo, voy a asumir que los valores son valores característicos correspondientes a los percentiles de cada reglamento. O sea, eso, a los resultados, la forma que lo voy a comparar no cambia demasiado si son esos valores con un percentil 90 o 95. Lo que no voy a poder hacer es comparar lo que me dio con ACI contra lo que me dio con Neurocódigo, porque corresponden a 2 hormigones distintos por cada reglamento. La tablita que les había mostrado Antonio, no la tengo yo. Para 3 ensayos, sabiendo cuál es el desvío estándar de la población, eso podría ser para una hormigonera que se la pasa haciendo hormigones con estos tipos de fibras. Tiene realizados 100 ensayos, 50 ensayos, 200, 300, la cantidad que sea en cantidad y lo ensaya constantemente. Ellos sí pueden saber cuál es un desvío estándar de la población de esas mezclas.